Vamos a intentar como tirar hacia adelante lo que sería contenido de la materia. A ver, perdón, Pérsico, ¿te pusiste al día vos? Sí, Bien, ¿pudiste ver todo? sí. Bien, ¿dudas? No, Nada, buenísimo. Bien. Entonces, con todos ustedes entiendo que en tema. Yo sé que pasaron 3 semanas y no voy a explicar todo esto de vuelta, pero simplemente hago una breve reflexión. Nosotros, la primera parte del año, lo que vimos, al menos en función de lo que me interesa a mí ahora, ¿no? Vimos todo lo que era imperialismo, que lo ubicábamos en el siglo, a fines del siglo XIX. De ese imperialismo vimos, bueno, obviamente conferencia de Berlín, tensiones que surgían, bla, 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 bla. De esas tensiones, más o menos desde 1870 en adelante, vimos que se conformaba un periodo hasta 1914 que denominábamos Paz armada. paz armada. Sabemos que esta paz armada era, nada, obviamente armarse en contexto de paz, con tensiones producto como de esas... Eh, no sé si desigualdades es la... Sí, desigualdad, como ese desigual reparto del territorio que había como generado ciertas tensiones entre algunas potencias. En esta paz armada sabemos que tenemos diferentes sistemas de alianzas que se van conformando, y en 1914 sabemos que tenemos algo que es un detonante. ¿Cuál es? el asesinato del Bien, archiduque. bien, ese asesinato, o más formalmente crisis de Sarajevo, pero es lo mismo, que sabemos que detona esa Primera Guerra Mundial, pero eso sabemos que esa Primera Guerra Mundial en realidad tiene tensiones acumuladas desde acá, que te permite comprender por qué el asesinato de ese archiduque genera todo lo que genera. De ahí en más avanzamos en diferentes etapas de la guerra mundial, e hicimos guerra de... ¿qué? Movimiento. Movimiento, guerra de trinchera, 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 acá, Viraje y ofensiva. 17 y virajes, ofensiva. qué genios que son, y acá está la ofensiva. 18 termina la guerra, 19, ¿por qué lo marco? Tratado de Versalles. Bien, Tratado de Versalles. Tratado de Versalles, sabemos que entre muchas cosas que nos interesan de ese tratado, puntualmente nos importa qué cosa para entender a futuro Segunda Guerra. Que Alemania salió Posiciones Alemania. Bien, bien, ahí está, todo lo negativo para lo que es Alemania. ¿Estamos de acuerdo con esto? Vimos un par de consecuencias más de la guerra, cuestiones como sociales, pero no me importa para este repaso. ¿Esto lo tienen como claro? Sí. Claro, a ver, por lo menos saben de lo que estoy hablando, que eso ya es un montón. Bien, lo que me importa, nos ubicamos acá antes de seguir, o sea, a nivel mundial medio que nos frenamos en esto que es la década del 20. Sabemos que para esa década del 20 tenemos una Europa devastada, lo cual es lógico porque la guerra fue peleada mayoritariamente en el territorio europeo, y un Estados Unidos que comienza como a asomar la nariz como la gran potencia que potencialmente va a ser a lo largo de todo el siglo XX que quede. ¿Estamos? O sea, es Estados Unidos que conocemos nosotros. Ahora, me interesa focalizarme acá, hacer como una especie de paréntesis que parece menor, pero es un paréntesis fundamental para que ustedes entiendan historia de quinto. Cuando nosotros hicimos o señalamos el concepto de viraje, nosotros dijimos que acá Estados Unidos entraba al conflicto. Obviamente, Rusia. bien, esto lo sabemos, y sabemos que Estados Unidos, bueno, va a ser lo que será, pero no nos importa esto, nos interesa lo que dijo alguien en voz recién alta. Lo que pasa es que se nos va Rusia. ¿Estamos? Y se nos va Rusia porque en realidad Rusia atraviesa su revolución rusa. La Revolución Rusa, que para mí habría que darle mucha más atención en cuarto año, es vital seriamente para que ustedes entiendan historia de quinto, y yo diría hasta historia de sexto. A ver, porque Revolución Rusa es sinónimo de socialismo, porque Revolución Rusa es sinónimo de Unión Soviética, Rusia se transformará en una Unión Soviética, y la Unión Soviética será para historia de quinto año la gran potencia rival de Estados Unidos, y en parte solamente uno puede entender qué es la Guerra Fría o qué es el muro de Berlín. Por ejemplo, cuando entiende qué pasó, a ver, qué es la Unión Soviética y cómo se conforma esa Unión Soviética. ¿Estamos? Pero para entender esto, volvemos a lo mismo, es como que estamos haciendo una bifurcación del proceso general histórico que estamos analizando.
Lo primero que tenemos que entender puntualmente es qué es socialismo. Vamos, antes de meternos en historia, hoy específicamente nos vamos a meter en cuestiones un poco más teóricas. A ver, hoy el que entiende tiene que entender, no me puede decir como, sí, entre hoy y mañana en realidad. Mañana los voy a agarrar dormidos, pero van rápidamente a despertar. A ver, vamos a términos básicos. Si nosotros sabemos que en 1917 sale Rusia porque tiene su revolución rusa, si sabemos que esa revolución rusa en realidad es el primer experimento, la primera experiencia socialista exitosa en el mundo, lo que lógicamente tenemos que poder entender es que es socialismo. ¿Vamos? Entonces, los dejo a ustedes. Socialismo, ¿qué saben? Puede ser que tiene como más control el Estado sobre las cosas que pueden hacer las empresas. Puede ser algo así. Con los sectores populares. Sobre las propiedades que uno Bien. tiene también. Sobre los sectores populares. ¿Quién dijo sobre los sectores populares? No estoy viendo, estoy buscando. Gracias, vamos. ¿Qué sabes de los sectores? ¿Por qué decís sobre los sectores populares? A ver, ¿qué te parece? Estoy buscando mientras... Porque me acuerdo que lo que habíamos visto, no sé muy bien qué es socialismo en realidad, ¿eh? O sea, no tengo idea qué es socialismo. Pero me acuerdo que habíamos visto de que la Revolución Rusa empezó por el cuestionamiento a la monarquía, y que era por un tema de que los sectores populares estaban cuestionando su poder, y que los sectores populares, toda la sociedad, iba a levantarse porque como los rusos mandaban a toda su gente que trabajaba a la guerra, había hambre. Entonces, por ese levantamiento de los sectores populares, habíamos dicho algo de socialismo, entonces por eso yo dije sectores populares, no... Pero muy atenta, me gusta igualmente. Estamos de acuerdo, sí. Tiene que ver algo con sectores populares, muy de acuerdo. ¿Alguien más? Yo lo que había Socialismo entendido... Seguí, Ali. Sí, como quieras. Lo que había entendido era como que el socialismo es una idea en la que todos tengan como igualdad de bienes. Como que no avala como el consumismo, y es como que lo ideal, tipo la idea ideal del comunismo es como todos que tengan las mismas cosas, las mismas casas, los mismos trabajos, como que no exista desigualdad. Estamos una buena aproximación, estamos de acuerdo. ¿Alguno más? Para Victoria, ibas a decir algo. Creo. No, sí, más o menos lo que dijo Mora, que sale, o sea, es algo más sobre la sociedad, o sea, las personas normales tienen más, no sé si autoridad, o sea, cuestionan más el Estado, y es algo más de la población que más de un grupo seleccionado, o sea, que elige la gente. Vamos, ¿alguno más Bien, se arriesga, control. se mete al debate? Que las propiedades o bienes que vos consumas o tengas son, digamos, totalmente del Estado. Bien, no son hay propiedad propias, no son privada. privadas, estamos de acuerdo. Bien, a ver, me quedo con este conjunto de ideas que tienen ustedes. No están desubicadas, de hecho, están bastante ubicadas. Vamos a ver una cosa, una pavada, pero me quedo con este concepto. ¿Quién dijo esta idea de los sectores populares al principio? Alguien lo dijo y no me acuerdo. Pero bien, quien lo haya dicho. Por ejemplo, Rusia eventualmente en la década del 20 se transforma en la Unión Soviética. Unión Soviética, esta es la bandera. ¿Estamos? ¿Qué es lo representativo de la bandera? ¿Qué es lo que uno ve? Para que uno se quede con la idea de sectores populares. El martillo y Como la lo hoja. que se La usa asada para y eso, martillo. Bien, martillo y Dios. A ver, más allá de la estrella, que no me importa, y el color rojo, que es el que uno define o reconoce el color, o sea, el comunismo es rojo, básicamente. Para aquel que no conoce, hoz es esto, no sé si lo llegan a ver. ¿Qué es? ¿Qué se hace con la hoz? se cosecha. Ahí está, ¿ves? Si ven acá. Se cosecha el trigo. Exactamente. El trigo, a ver, no sé si solamente el trigo, yo siempre también lo reconozco como trigo, pero esta es la herramienta. Acá tienen un ejemplo del trigo, que en este caso se corta a mano, obviamente.
El martillo no hay nada que explicar. Eran como herramientas asociadas al trabajo duro. Ahí está. A ver, yo te diría herramientas esenciales al trabajo duro, herramientas que eventualmente utilizan ¿quiénes? ¿Los dueños propietarios? No, Los la obreros. población que trabaja. Bien, los obreros. Y acá lo que tenemos es dos elementos concretos. Uno dice los obreros. ¿Los obreros a cuál de los dos elementos estaría asociado? Al martillo. Bien, Al martillo. A los A la gente agricultores. del campo. Bien, a los campesinos. Entonces, automáticamente cuando uno mira la bandera de la Unión Soviética, que existirá hasta 1991, y uniendo lo que ustedes dicen respecto de los sectores populares, lo que uno debería rápidamente entender es que esta bandera se pone al frente, o en este caso representa sectores explotados, sea urbanos, como en este caso obreros, y ahí está el martillo, sea campesinos, y ahí están representados con la hoz. ¿Estamos de acuerdo con esta primera aproximación? Entonces sí me quedo con la idea de representando sectores populares. Por otro lado, me interesa de repente rastrear, si ustedes conocen, antes de meternos en lo que es socialismo en serio, ¿cuál es? A ver, cuando uno dice izquierda o derecha a nivel político, ¿qué estamos diciendo? Cuando uno dice, este discurso es muy de izquierda o este discurso es muy de derecha. ¿Alguien está refamiliarizado con esa diferencia? ¿Izquierda no es como de socialismo y derecha de capitalismo, así? Bien, sí, en realidad sí, tenés razón. Vamos a pensarlo un poco más amplio, porque en realidad izquierda y derecha... Dale. Y izquierda y derecha, las dos comprenden lo que sería el capitalismo, pero creo que es como más que izquierda es como, por así decirlo, no sé cómo decirlo para que no suene mal, como del pueblo, lo que sea, y derecha es más como que beneficia a las empresas y los sectores como más Estamos de acuerdo. Pregunta, ¿alguna vez lo vieron con Cecilia en Tercero cuando lo de... No creo que lo viste. Alguien, vamos a diferenciar, vamos a modificar la pregunta. ¿Quién no sabe lo que es izquierda y derecha cuando hablamos de política? Con total libertad, porque si no lo entienden, lo tienen que entender ahora, si no, socialismo no tiene mucho sentido. Todo el mundo, salvo Lisandro, todo el mundo lo puede definir. Son bastante tímidos entonces. Bien, entonces vamos. Sí. Tipo, yo no sé, digamos, porque me doy cuenta por ponerle como políticos de ahora, entonces yo veo sus pensamientos y más o menos me doy cuenta. O sea, no es que lo sé, no lo estudié. Vamos a plantearlo. ¿Alguien sabe concretamente cómo surge la idea de izquierda y derecha? No. Yo había escuchado una historia, pero no sé si es así. Puede ser que sea la que se repite como loro. A ver, dale. No es que cuando hubo, no sé, no creo que fue en Rusia, no estoy segura, pero que cuando querían decidir un partido, la gente estaba en una plaza y decía, bueno, los que están tipo con este gobierno se van a la derecha, y los que están con este izquierdo se van a la izquierda. Es algo así. Algo así. Es algo así. Lo vamos a ampliar. A ver, supuestamente, ¿de dónde surge la idea de izquierda y derecha? En teoría, pensemos Francia siglo... no importa siglo, pongamos un par de años antes de la Revolución Francesa, teníamos un personaje como Luis XVI, que eventualmente va a ser el tipo que muere decapitado en esa Revolución Francesa. Esto es el Congreso, o lo que ellos definirían como los Estados Generales. ¿Estamos? En estos Estados Generales lo que vos tenés es, obviamente, la representación de todos los sectores, en teoría, que representarían que representarían a todos los sectores del país. En este momento, el rey lo que hace, obviamente el rey absoluto, ¿no? O sea, estamos hablando del sistema absolutista. En ese momento, el rey pide opinión sobre la posibilidad real de modificar el sistema político francés. ¿Quiénes están interesados en defender el sistema político tal cual existe? Los que son... nobleza. Bien, la nobleza alta y el clero.
Si el rey está parado literalmente frente a ellos, ¿la nobleza está dónde? ¿A su qué? Abajo de él. A su derecha. ¿Estamos? Quiere decir que la derecha formaría, cuando uno define derecha, está hablando de todos aquellos sectores que de alguna u otra forma están defendiendo el sistema político, económico, social, tal cual existe en ese momento. Porque lo defienden porque en el fondo encuentran algún rédito de eso, ¿estamos? O sea, se benefician de eso. Cuando el rey pida la opinión del tercer estado, en el caso de la monarquía absoluta va a ser burgueses, campesinos y bla, estos tipos van a decir, no, queremos que se cambie. ¿Vamos? Y parados frente al rey, estos son la izquierda. Entonces, uno define a mal llamada, para mí es un concepto muy, muy vago y muy, muy amplio, pero nos sirve y lo necesitamos. Uno define a las izquierdas, o cuando dice la izquierda, son aquellos sectores sociales que se posicionan en contraposición de un sistema político, económico y social e intentan por todos los medios cambiarlo. ¿Estamos de acuerdo? Estos quieren cambiar el sistema político francés, estos quieren mantener el sistema político francés. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si entendemos la diferencia entre izquierda y derecha y lo descontextualizamos del caso francés y lo pensamos a nivel económico, una ideología de derecha, y ahí juego con un poco lo que dijo una de las chicas hace ratito, la derecha está más relacionada al propietario, la derecha está más relacionada a aquellos sectores que se benefician del sistema capitalista, que obviamente es muy injusto, y que como consecuencia de beneficiarse de ese sistema, aún sabiendo que es muy injusto, lo defienden hasta el final. Y la izquierda va a ser aquellos sectores y aquellas ideologías que de alguna manera lo que buscan es invertir el sistema capitalista tal cual existe. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque obviamente entienden que es injusto y en esa injusticia o en esa desigualdad seguramente esos sectores son los más perjudicados. ¿Siguieron el planteo? Bien, entonces, izquierda o derecha es eso. Cuando uno habla de, no sé, pienso, no sé si, sí, por ahí ustedes ya son grandes para verlo. ¿Escucharon el debate presidencial del año pasado? ¿Alguno escuchó el debate presidencial? Sí, por ejemplo, sí. Del Caño. ¿Qué es? Izquierda. Izquierda. Su partido se llama así. Tómense el trabajo de escuchar, y siempre en el discurso de izquierda está esta idea de explotación, de esto, de que haya expropiación de empresas, que el trabajador sea el que regula las cosas, a ver, porque obviamente entienden que ese sistema, o el sistema que nosotros tenemos hoy en día, necesariamente no los beneficia. La derecha será todo lo contrario. Estamos todos los que defiendan la propiedad privada, Macri es de derecha. Macri es de derecha, punto. A ver, dicho esto, dentro de lo que uno define como ideologías de izquierda, obviamente pensemos acá. Si uno identifica izquierda y derecha, las llamadas, a propósito lo estoy poniendo así, izquierdas, y repito, para mí es un término feo, porque me parece que es un término del siglo XIX, pero bueno, es un término que eventualmente se necesita para esto. Las izquierdas son muchas, ¿estamos? ¿A qué voy? Uno podría identificar que hay todo un grupo de personas que quieren modificar el orden del sistema capitalista, sin embargo, no todos quieren hacerlo de la misma forma. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, vamos a los dos que más me interesan puntualmente acá. Socialismo, que obviamente es el que nos va a llamar un poco la atención. Socialismo de Marx. ¿Alguna vez escucharon Marx? Díganme que sí, porque Sí. Pueden no haberlo escuchado. Está todo bien porque son grandes, pero son chicos. ¿Alguien no escuchó de Marx? Sí. Yo escuché Marx, pero en comunismo. No sé si sí, es exactamente lo mismo. Sí, hay diferencias, pero sí, es lo mismo. Bien, el que nunca vio a Marx es este muchacho. ¿Estamos? Grosso, a mí hay cosas que no me cierran, pero hay que reconocer que aún sin que me cierre, es un tipo como muy, muy grosso y muy teóricamente grosso.
Lo van a ver, amíguense con la figura de Marx, porque si van a estudiar cosas cosas del ámbito social, en su carrera lo van a ver hasta que se cansen. ¿Estamos? Van a terminar odiándolo, pero en el fondo queriéndolo. Y así como tenemos Marx, dentro de lo que es el socialismo, tenemos esto, que por ahí sí lo vieron en algún lado. Anarquismo puede ser. Anarquismo. ¿Estamos? A ver, esto es lo que uno llega a veces a tener en algunos lugares como, no sé, pintadas de paredes, son como muy, muy frecuentes las pintadas de paredes. A ver, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean? Por lo menos estos dos me interesan. ¿Los dos son de izquierda? Claro que sí. O los dos forman parte de estas izquierdas del sistema. Sin embargo, socialismo y anarquismo claramente no son lo mismo. Estamos, de hecho, para ser un poco más honestos, esto está más a la izquierda que el socialismo. A ver, esto es solo una primera aproximación. Después, para entender por qué estos muchachos están a la izquierda y a la izquierda de qué, uno necesariamente tiene que intentar jugar con el concepto de capitalismo. Nosotros creo que ya lo vimos, no me acuerdo, pero si no lo vimos, este es el momento de verlo rápidamente. Todo el mundo ya puede definir qué es capitalismo, ¿no? Vamos, Medina, ¿qué es capitalismo? O sea, sé identificarlo, pero como que centra todo en la capacidad de su capital, de la plata, de las propiedades privadas. Sí. Y que no es muy amigable capaz con los sectores más vulnerables de la sociedad. Estamos de acuerdo, y explota. Esto lo habíamos visto, nosotros lo vimos en algún momento esto, pero no me acuerdo en qué momento. Bien, a ver, sistema capitalista. Vamos a hacer una especie de refrescadita porque ahora sí lo necesitamos, no es broma. Si nosotros entendemos que que las izquierdas son de alguna forma ideologías o partidos o movimientos que están queriendo como trastocar el orden tal cual lo conocen, lo que uno tiene que saber es cuál es ese orden tal cual lo conocen. ¿Estamos de acuerdo? O sea, necesitamos entender cuál es ese sistema capitalista o cómo funciona ese sistema capitalista. Y acá, obviamente, hacemos, repito, sé que es como una especie de repaso, pero por las dudas. O por ahí lo podemos hacer, no sé si lo hicimos así en su momento, pero creería que sí. Nosotros dijimos que capitalismo es un sistema basado en ¿qué? En la propiedad privada. Basado en la propiedad, está bien, basado en la propiedad privada con una obtención o con un objetivo claro que es la obtención de ganancias. ¿Estamos? De ahí la idea de capital, capitalismo. A ver, Marx, y vamos a ver si lo podemos dar desde Marx, utiliza un término concreto que es modo de producción. ¿Esto lo vimos así? No. Lo del terreno, capital. Sí, bien, pero ahí lo estamos poniendo en términos marxistas. Marx dice que la humanidad está dividida en modos de producción. ¿Estamos? A ver, modo de producción, ¿a qué le suena? Una manera... Algo se produce. O bien, ahí está. Una forma sociohistórica de producir. Él sostiene que pensemos que Marx está viviendo en un siglo XIX, 1800 y pico. Él analiza ese siglo XIX y él sostiene que estamos en presencia de un modo de producción muy determinado, que es el modo de producción capitalista. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que define ese modo de producción capitalista de acuerdo a Marx? Él sostiene que todos los modos de producción están conformados por dos componentes. Una estructura y una superestructura. Ahora lo vamos a intentar entender. ¿Qué es lo que dice? Esta estructura está conformado, y ahí está lo que decía Caterina hace ratito, esta estructura que es una estructura que hace, le presta atención a lo que es social y económico. Esta estructura está conformada por medios de producción y por relaciones de producción.
simplificado, ¿qué es un medio de producción? Esto lo habíamos visto. ¿Qué es un medio de producción? ¿Cuáles son los 3 medios de producción? La tierra. Capital, Bien. tierra y mano de obra. Tierra, trabajo y capital. Si nosotros uníamos estos 3 elementos, teníamos producción, ¿estamos? Por eso son medios de producción. ¿Qué quiere decir? Si vos pones en una tierra especial, no sé, en cualquier tierra, pones una fábrica, pones maquinarias, pones capital y eventualmente pones a gente a trabajar, te salen productos. ¿Estamos de acuerdo? En eso, a ver, lo que define un sistema capitalista no es los medios de producción. Lo que define es cómo estos medios de producción están distribuidos en la sociedad. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Él define 2 grupos sociales que conforman a la sociedad capitalista. Nosotros los llamamos propietarios y no propietarios. Los propietarios dijimos que tienen 2 medios de producción. ¿Qué los hace propietarios? ¿Propietarios de qué? De tierra y de capital. Bien, de tierra y de capital. Y el no trabajador es el que tiene el trabajo. El no propietario es el que tiene el trabajo. ¿Estamos? Este no propietario se ve obligado ¿a qué frente al propietario? A vender sus servicios. Bien, a vender su servicio al propietario y el propietario a cambio le da un sueldo. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo sabíamos. Ahora, ¿qué es lo que dice Marx? El capitalismo está conformado por una estructura, que es lo que a él le importa analizar, y por una superestructura. ¿Qué es la superestructura? La superestructura sería, por ejemplo, lo que es el ámbito político, lo que es el ámbito ideológico, lo que es el ámbito religioso, que a Marx, concretamente a él, siglo XIX, no le interesa analizar. Porque lo que él dice es que lo que define un sistema capitalista no es esto, sino que es esto. Ejemplo. Pensemos esta cuestión política. Argentina, ¿qué modelo político es? ¿Qué sistema político tiene Argentina? Republicano. Una república. Republicano, es una república. Pensemos Inglaterra actual, ¿qué tipo de gobierno es? Monarquía. Monarquía parlamentaria. Bien, monarquía parlamentaria. Pensemos, no sé, estoy pensando alguna por ahí de Medio Oriente, algún país de Medio Oriente que sea, no sé, una dictadura, como estas dictaduras bien islámicas, musulmanes que abundan. Los 3 tienen diversidad política, ¿estamos de acuerdo? Incluso los 3 tienen diversidad, ahora que me pongo a pensarlo, los 3 tienen diversidad religiosa, porque Argentina, ¿qué es, en teoría, en papeles? Católico romano. La monarquía parlamentaria inglesa, ¿qué es? Protestante. Anglicana, ¿estamos de acuerdo? Y los musulmanes son musulmanes, punto, son árabes. Quiere decir que vos tendrías en 3 ejemplos al azar que saqué, diversidad política y religiosa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en esa diversidad, más allá de esa diversidad política y religiosa, ¿qué es lo que comparten esos 3 ejemplos? Mismo sistema económico. Las relaciones de producción. Ahí está. Lo que comparten es las relaciones de producción y una misma estructura. ¿Qué quiere decir? Si uno vive en Argentina puede ver esto, que hay propietarios y no hay propietarios, es tan fácil como salir a la calle y darse cuenta que hay fábricas y que vos sos un obrero. Si uno camina por las calles de Londres te pasa lo mismo. Si uno camina por las calles de Bagdad en Irak te va a pasar lo mismo. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? En el concepto de modo de producción, lo que define para Marx qué modo de producción es, no está en la superestructura, sino en la estructura. Quiere decir que por debajo de un montón de variedades políticas, religiosas e ideológicas que pueda haber a lo largo del mundo, lo que define que el mundo hoy, o en el siglo XIX, hoy también, es un sistema capitalista, es que comparten esta estructura material. Es decir, comparten relaciones de producción en donde hay un grupo muy reducido de gente que tiene concentrada en formato de propiedad privada, tierra y capital, y hay un grupo muy mayoritario de gente que solamente tiene trabajo y es explotada. ¿Me siguieron todos? ¿A qué voy? ¿A cuál de los 2 sectores sociales en estas relaciones de producción
¿cuál de los dos sectores sociales le interesa realmente a Marx? ¿Los propietarios o los no propietarios? Los no propietarios. Bien, los no propietarios, porque esos no propietarios son los que nosotros, cuando lo vemos en la bandera que vimos hace ratito, son los que estarían representados en esta bandera de la Unión Soviética. ¿Estamos? No sabemos muy bien qué es 100% socialismo, pero por lo menos sabemos que Marx identifica a esos no propietarios como los sectores más explotados y los más vulnerables del sistema capitalista, y eventualmente, muchos años después de que Marx diga esto, aparecerá una experiencia socialista que tiene en su bandera los símbolos de estos sectores no propietarios. Quiere decir que de alguna forma la teoría de Marx lo que está incentivando a estos no propietarios a que hagan algo en función de que tomen el poder y que creen un tipo de modelo económico, político y social que los represente a ellos y no a la clase propietaria. ¿Se entiende? Como primera aproximación. Bien, los espero mañana, porque un minuto. Mi recomendación es que mañana se levanten un toque más temprano, se tomen un café muy, muy, muy grande y que aparezcan sonriendo. ¿Estamos? Así es un poco más claro esto. Nada más, seguimos mañana. Adiós.